trabajo muchísimo con inteligencia artificial generativa y en parte ahora estamos haciendo proyectos de esa naturaleza utilizando SharePoint Embed. Cada uno de nosotros pues trabaja con diferentes comunidades. En el caso de Borja, él es muy activo con Tech Riders, que es una comunidad orientada al mundo académico y a los estudiantes. Y en mi caso tengo un canal de difusión de tecnología llamado Codertectura, cuyo principal objetivo es enseñar cómo hacer las cosas, pero bien, mostrar el código, mostrar las tipas, no la típica demo de pinchas aquí y ya esto se solventa, no. En mi caso yo muestro todos los detalles de lo que ocurre. Y Teams, por ejemplo, en el trabajo. Borja y yo tenemos un disclaimer, somos políticamente incorrectos, no tenemos filtro y muchas veces vamos a decir barbaridades, ¿vale? Sobre todo de las tecnologías, de lo que funciona, de lo que no funciona y vamos a decir cosas que pueden ser a veces un poquito duras. Pero bueno, entremos en el tema. SharePoint Embed, ¿de qué se trata? Los compañeros del trabajo de Encamina, yo soy pro code, yo soy de los que abre el Visual Studio, está picando código. Los compañeros de Encamina que están aquí son un poco más del área de Citizen Coders, son más low code, no code. Y me decían, ¿tú sabes lo que es SharePoint? O sea, tú abres eso. Y efectivamente, SharePoint para mí es una interfaz donde yo simplemente voy a tener documentos, ¿vale? Pero recientemente, con todo el tema de la inteligencia artificial, hemos tenido que encontrar ciertas soluciones para lo que es la gestión de los datos documentales que van a utilizar nuestras inteligencias artificiales y hemos encontrado que SharePoint Embed es realmente una herramienta muy útil y muy potente para esto. ¿Y qué es? Pues básicamente es una plataforma basada en SharePoint muy orientada a soluciones de inteligencia artificial que lo que buscan es capacidades de integración y de colaboración muy cercanas con el ecosistema de aplicaciones y servicios que tenemos en Microsoft 365. Nos va a proporcionar capacidades muy simples para poder mandar información o para poder extraer información que podemos pasar a un modelo de inteligencia artificial y que ésta pueda hacer un trabajo en concreto. Pero aparte, también tiene una estrecha relación con el Copilot de M365, con lo cual incluso no tenemos por qué preocuparnos de crear toda la infraestructura de una inteligencia artificial, de aprovisionar un OpenAI, de aprovisionar el modelo que queramos, sino que podemos consumir directamente con Copilot de M365 lo que montemos en ese SharePoint Embed. ¿Cómo funciona un poquito esto? Pues lo que va a hacer es que va a crear una partición, ¿vale? Sabemos lo que son las particiones en SharePoint, ¿no? ¿Vale? Ok. Va a crear una partición muy concreta dentro del SharePoint que no va a tener ningún tipo de interacción con lo que es la user interface de SharePoint, excepto en un único punto, en el buscador de documentos. ¿Ok? Como veremos en la demo, yo puedo ir a SharePoint, puedo irme al buscador de documentos, busco un documento y me va a decir que está en un contenedor de SharePoint Embed. En algunos casos me va a permitir abrir el documento en web, pero la mayoría de las veces no me lo va a dejar hacer. Porque la idea es que sea una especie de SharePoint privado, una especie de centro cerrado, ¿okay? Donde yo voy a poder colocar una serie de documentos y controlar el ciclo de vida de la información que está en ese contenedor para que no pueda ser afectado por un elemento externo. Aún con permisos, desde SharePoint podría haber una afectación. En el caso de SharePoint Embed, al cerrarlo todo, lo hacen muchísimo más difícil que hayan esas interacciones y por lo tanto tendremos más control. Pero por lo tanto, ¿cómo gestionamos el SharePoint Embed si no tengo un user interface? Se hace todo a través de APIs. Todo se hace a través de APIs, ya sean APIs REST del propio SharePoint o principalmente el Microsoft Graph API. ¿Vale? Luego está el tema de cómo se factura. Aunque está dentro de SharePoint y aunque tenemos que habilitarlo dentro de SharePoint, como vamos a ver más adelante, la facturación está vinculada a Azure. Realmente la facturación de esos contenedores que tengamos de SharePoint Embed se van a llevar esa a la suscripción que tengamos en Azure, que tengamos vinculada para nuestro desarrollo. Porque está pensado no para el área de la gestión de documentos, sino para el área de la gestión de aplicaciones y por lo tanto se lleva hacia el mundo de Azure. Si quieren más información sobre el tema de la facturación, pues aquí dejo un enlace. Cabe destacar que tanto el código que veremos como estas slides están en el GitHub. Al final de la presentación os dejo un QR para que puedan tomar la foto y puedan descargarlo, ¿vale? ¿Y qué vamos a conseguir entonces? Pues vamos a conseguir una integración excelente con el Copilot del M365, lo que nos va a permitir crear agentes, cosa que ya habréis visto en varias sesiones, agentes declarativos, agentes propios, los Copilot Agent Plugins, etc. Nos va a permitir realizar ciertas tareas nativas de Copilot sobre la información que ahí tengamos contenido y a la vez una integración perfecta de colaboración con las herramientas de Office, con Word, Excel, PowerPoint, PDFs y algunos archivos más, aunque a día de hoy tiene importantes limitaciones que vamos a ver. También tiene
otras limitaciones. Aquí pone sharing to internal and external users. Eso es relativo, ¿vale? SharePoint Embedded va a tener ciertas limitaciones a la hora de compartir los documentos. Sí se va a poder, pero hay que trabajarlo bastante, ¿ok? Y una de las cosas que más gusta es que tiene una integración casi perfecta con todo lo que tiene que ver con compliance, con Microsoft Purview, con lo cual podemos colocar ahí documentos, asociarle etiquetas, asociarle políticas y podemos tener control del ciclo de vida de ese documento, que no se puede exportar, que no se pueda copiar, que si le llega a alguien sabemos si se ha habido una filtración de la información o lo que fuera. Básicamente, ¿cómo es lo que funciona? ¿Cómo es la arquitectura que vamos a tener aquí? Lo que vamos a encontrarnos es el típico escenario donde tenemos la plataforma de almacenaje de Microsoft 365, tenemos los contenedores del SharePoint Online, tenemos los contenedores de OneDrive, que por debajo sigue siendo un SharePoint, y ahora aparecen estos contenedores de SharePoint Embed. Mientras que el SharePoint Online y el OneDrive tienen un API, un conjunto de APIs sobre las aplicaciones que lo pueden utilizar, SharePoint Embed no cuenta con ese API. Se utiliza solamente una pequeña parte de las APIs de SharePoint y el resto tiene que ser APIs de Microsoft Graph. Y aquí lo que vamos a tener son contenedores que entre ellos están desconectados. Yo no puedo pasar información de un contenedor a otro, son completamente estancos. Lo que me va a permitir crear muchas aplicaciones, cada una con su propio contenedor, cada una gestionando su propio grupo de información y sus propios permisos, aunque estén sobre la misma plataforma. ¿Cómo construimos? Saben que se pueden construir agentes declarativos en Copilot y que una de las maneras más sencillas en estos agentes declarativos que hagan algo es colocarle capacidades. La capacidad de generar una imagen, la capacidad del Code Interpreter, la capacidad de ver conversaciones en Teams y una de ellas es la capacidad de que puedan ver documentos en un Drive, en un OneDrive o en una Drive de SharePoint. En el caso de SharePoint Embed ocurre exactamente lo mismo. Yo puedo crear un contenedor, dentro de ese contenedor colocar una serie de documentos, crearme un agente declarativo de Copilot y apuntarle a la URL de ese contenedor de SharePoint Embed. Y entonces en ese momento he creado un agente declarativo de Copilot que está haciendo RAG, Retrieval Augmented Generation, contra los documentos que yo tenga montado en un contenedor de SharePoint Embed, sobre el cual voy a tener un control férreo, draconiano y estricto de lo que estoy ahí guardando. Y por lo tanto, también tendrá las mismas limitaciones que suelen tener este tipo de agentes de Copilot cuando los integramos con SharePoint. No se puede poner un número infinito de documentos, el tipo de documentos pues, es bastante restringido a los documentos de Office, a PDFs, y que si tienen gráficos o tablas, pues no se van a renderizar, no va a ser parte de ese Retrieval Augmented Generation, pero en general la ventaja es que puedo controlar lo que estoy metiendo ahí mucho más fácilmente. Por lo tanto, la idea que está detrás de SharePoint Embed es la de contar con una plataforma que permita a desarrolladores pro code, como en mi caso, el poder utilizar de una manera sencilla las capacidades que tiene SharePoint de gestión, indexación, búsqueda semántica, la integración con Purview, la integración con las aplicaciones de Microsoft 365, integrarlas dentro de aplicaciones de inteligencia artificial que sean con compliance y que faciliten la colaboración. Eso es lo que nos agrega a nosotros, ¿vale? En el caso de los desarrolladores de low code, lo que les va a permitir es, si se animan a trastear con el API Graph, contar con un contenedor sobre el que tendrán un control completo de lo que se almacena allí para meterlo dentro de un agente declarativo. Ahora, ¿cómo configuramos SharePoint Embed? A día de hoy hay varias cosas de SharePoint Embed que todavía están en preview, pero realmente la tecnología está lista para ser usada en proyectos de producción. Lo que pasa es que al ser una tecnología incipiente y que están haciendo, tiene muchas cosas que todavía no se han automatizado o se han hecho sencillas. Y hay tantos detalles y tantas pequeñas cositas que tenemos que tener muchísimo cuidado de que si no las cumplimos, aquella que obviemos va a ser la que nos dé un error súper raro y que no sepamos por qué nos está pasando. ¿Ok? Vamos a repasar algunas de ellas. La primera, SharePoint Embed no está habilitada por defecto en un tenant de SharePoint Online. Una persona que tenga privilegios de administrador debe entrar al centro de administración de SharePoint, el típico tenant de SharePoint-admin, ¿vale? Entrar allí, ir a los settings y encender el SharePoint Embed. Pero también viene otro detalle. Una vez que lo encendemos, ya no lo podemos apagar. El encender la característica de contar con SharePoint Embed en una instancia, en un tenant de SharePoint Online, es un cambio irreversible. No generará coste, mientras yo no tenga creado un contenedor, eso no generará coste,
pero no puedo apagarlo para siempre como en el caso de que trae por defecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta pantalla yo creo que a los que trabajáis con SharePoint es muy conocida. Os metéis en Settings, buscáis SharePoint Embed y lo habilitáis. ¿Cómo sabemos que lo tenemos habilitado? Porque si refrescamos la pantalla, esta opción de SharePoint Embed ya no se ve. Desaparece. Si no la vemos, es que está habilitado. Si la vemos, es que te la podemos habilitar. Bastante sencillo, ¿no? Bastante intuitivo. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es que para las personas que vamos a trabajar con SharePoint Embed, tenemos que preparar un entorno de trabajo. Ese entorno de trabajo, como decía, SharePoint Embed funciona todo con APIs, por lo tanto también funciona con ciertos comandos de PowerShell, porque estos comandos de PowerShell por debajo lo que son llamadas a APIs. Por razones de compatibilidad, la recomendación es utilizar Windows PowerShell, el PowerShell de versión 5.1, y no el PowerShell más reciente, que es el 7 o el que algunos llaman PowerShell Core. Es decir, que si yo abro una terminal de Windows y veo PowerShell 7.5x como versión, probablemente los comandos de PowerShell no me funcionen. Incluso en el modo de compatibilidad. Saben que en PowerShell 7 podemos encender un modo de compatibilidad que permite ejecutar ciertos commandlets que son más bien de PowerShell 5. Pues no va a funcionar. ¿Ok? Se puede intentar, podéis probarlo, pero os va a empezar a hacer cosas raras. Con lo cual, la recomendación es usar Windows PowerShell. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si no lo hemos hecho ya, pues obviamente instalar e importar el módulo de PowerShell de gestión de SharePoint. ¿Ok? Seguidamente nos vamos a conectar al servicio de SharePoint. Aquí lo que vamos a poner, aquí lo que pondríamos es la URL del admin portal, el del tenant-admin.sharepoint.com, ¿vale? Nos tenemos que meter allí. Una vez conectados, lo que vamos a hacer es un new container type. Le vamos a poner el tipo, ahora lo hablaremos de esto, le pondremos un nombre y le asignaremos una aplicación. Vamos a ir por partes aquí. Vamos a empezar con la parte de la aplicación. La aplicación lo que quiere decir es que me tengo que ir a mi portal de administración de Microsoft 365, a la parte de identidades, y me tengo que crear una aplicación, un service principal, una application registration, ¿vale? Ese application registration, yo me voy a ver si me puedo meter en el que tengo por aquí, ¿vale? Creo que no lo voy a poder abrir en esta sesión, pero bueno, nos tenemos que meter allí, tenemos que crear una aplicación y a esa aplicación tenemos que hacerle dos cosas muy importantes. La primera, tenemos que crear un certificado y asociar ese certificado a ese application registration. El certificado puede ser autofirmado, no tiene por qué ser un certificado oficial o de pago. Creamos un certificado, lo metemos dentro de la application registration y luego tenemos que darle una serie de permisos. Estos permisos son dentro del API Graph los nuevos File Storage Container. Si los buscamos, nos metemos en el API Graph y buscamos File Storage Container, nos van a salir estos tipos de permisos y los tenemos delegados y de aplicación. Tenemos que darle los permisos que son de selección, se llama, selected. Son el File Storage Container.selected, tanto delegado como de aplicación. Pero también hay otros permisos, y aquí hay que irnos a la documentación, que todavía no están montados en el Entra ID del Microsoft 365. Entonces nos tenemos que ir, si se acuerdan, cuando estamos en esa pantalla, nos vamos a una parte donde entramos a una especie como de definición, que es un JSON, donde está toda la definición de esa application registration. Tenemos que irnos a la parte de permisos y copiar de la documentación de SharePoint Online unos GUIDs que son los correspondientes a los permisos adicionales que tenemos que poner. Estos permisos no están todavía dentro del API Graph, pero los requerimos para que esto pueda funcionar. Una vez que los metemos y volvemos a la application registration, lo que nos va a salir es que tenemos que aprobar por un administrador esos permisos. Y cuando le damos a aprobar, nos da un error. Y lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de aplicaciones empresariales. Cuando modificamos el JSON de la application registration, lo convertimos en una aplicación empresarial, hay que ir a esa parte de aplicación empresarial y ahí sí nos va a dejar aprobar esos permisos. ¿Ok? Estos son parte de esos detallitos que si no los hacemos, no sabemos por qué no nos funciona algo, simplemente nos va a decir 401 todo el tiempo que tratemos de entrar allí. Esa aplicación va a tener un ID, un Client ID. Ese Client ID es el que nosotros vamos a poner aquí como la aplicación que va a ser dueña de la instancia de SharePoint Embed que estamos creando. Lo siguiente es darle un nombre, pero fíjense que no hablo de container, sino de container type. ¿Okay? Lo que vamos a crear es primero un tipo de contenedor y sobre ese tipo de contenedor es que meteremos los contenedores de SharePoint Embed.
A ese tipo de contenedor le daremos un nombre para que nos sea fácil de entender y finalmente le daremos un tipo de facturación. En este caso estoy creando uno que es de tipo trial, de tipo prueba. El tipo trial es uno que no me va a generar ningún tipo de coste. ¿Ok? Lo voy a poder utilizar y no va a generar ningún tipo de gasto, pero tiene una duración de 25 días. Pasados los 25 días, este container type es eliminado automáticamente por la plataforma, porque no está hecho para usarse en producción. Si yo quisiera usar un container type en producción, el tipo sería estándar, lo cual puedo hacer poniendo guión estándar container type o sin poner ese parámetro. ¿Ok? ¿Qué es el container type? Realmente el container type es un equivalente a lo que son las suscripciones en Azure. Es la referencia a una tarjeta de crédito. Es donde Microsoft va a facturar el consumo de SharePoint Embed. ¿Vale? Cuando lo pongo en trial, básicamente estoy diciendo no tengo una tarjeta de crédito o de tenerla, por favor, no cobres allí lo que yo vaya a hacer en este contenedor. Pero de vuelta, 25 días. Pasado eso, se murió el contenedor. Cuando yo ejecuto esto, el resultado es que me dice, vale, te he creado un container type, ahí tienes una ID, tiene un nombre, tiene el identificador de la aplicación que hemos creado, que es dueña de este señor, nos dice que es de tipo trial y nos dice Azure Subscription ID 0000000. ¿Por qué? Porque es trial, no está vinculado a ninguna suscripción sobre la cual hacer una facturación. Cuando yo lo pongo en tipo estándar, me va a pedir que le diga una suscripción de Azure, porque recuerden lo que os dije, el SharePoint Embed se factura en Azure, no se factura en Microsoft 365, no se factura en SharePoint. Después de eso tenemos que registrarlo. ¿Ok? Ya lo he creado, pero no lo he registrado. Para registrarlo tengo que utilizar el API REST de SharePoint, no el de Microsoft Graph, el de SharePoint. Entonces, aquí lo que podemos ver es que ponemos, es un request de tipo put, que va a el SharePoint, al tenant donde yo lo quiero utilizar, le doy el ID del container type que he creado, que lo he sacado de la pantalla anterior, tengo que tener aquí un bidder token que tengo que haber obtenido previamente del administrador global del tenant de SharePoint, seguidamente le paso el ID de la application registration y le doy los permisos que yo quiero que tenga. En este ejemplo le estoy dando permisos de todo, pero aquí podemos gestionar que pueda leer, que pueda escribir, que pueda escribir, que pueda leer, o sea, podemos ponerle diferente variedad de configuraciones. El resultado final de eso es que me dice, vale, ya te he asignado los permisos y a partir de ahí viene lo que tenemos que hacer para que esto funcione con Copilot. Bien, ya tengo un container type, ya lo tengo registrado en SharePoint, pero todavía no va a funcionar con Copilot. Si yo trato de conectar un Copilot contra este señor, no va a funcionar. Básicamente me va a decir, no encuentro documentos, lo que me pide es no encuentro ningún documento que me lo dé, no me puedo conectar al SharePoint, etc. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? Pues nuevamente volvemos a PowerShell y lo que vamos a utilizar es un comando que se llama setSPO Container Type Configuration. Le vamos a pasar el ID del container type que hemos creado y le vamos a decir que la propiedad de discoverability esté deshabilitada. Por defecto, esta propiedad tiene el valor true. Y si está en true, lo que significa es que Copilot no va a indexar ese contenedor, no va a buscar información allí. Tenemos que ponerlo en false. Pero esto es muy importante. Una vez que lo hayamos puesto en false, hay que esperar hasta 24 horas antes de crear un contenedor o subir archivos, porque si no, no va a funcionar. Básicamente, yo puedo crear el container type, crear un contenedor, subir documentos, poner esta propiedad, esperar 24 horas y no me funciona. ¿Qué hice mal? Es que creé el contenedor y subí los documentos antes de haber puesto esta propiedad. ¿Ok? Recuerden lo que dije. Lista para producción, pero todavía no estaba preparada para esto. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí. No te lo resta. ¿Ok? No lo resta. En realidad son 26 días, por empieza en 0. ¿Vale? Bien, hemos hecho eso, pero todavía nos sigue faltando más cosas. Habitualmente, Copilot lo queremos meter dentro de una aplicación web. No queremos, o probablemente no podemos utilizar Copilot directamente como una aplicación o dentro de o la aplicación de escritorio o la aplicación web o lo que fuera. Necesitamos meter Copilot dentro de una aplicación web. ¿Qué es lo que pasa? Que tratar de meter ese tipo de cosas nos va a saltar el CSP, el famoso Content Security Policy. Y lo que nos va a pasar es que sí, se conecta el Copilot se conecta a nuestro SharePoint, sí, está indexando los documentos, sí a todo, pero no carga. Se queda sin cargar dentro de nuestra aplicación. O en el mejor de los casos, en la consola nos dirá, oye, es que resulta ser que no puedo meter esto dentro de un iframe porque tiene puesta una propiedad que es el frame ancestors a none.
Un error muy claro, ¿vale? ¿Cómo controlamos esto? Simplemente utilizamos otro comando de PowerShell que es el set SPO application, donde lo que vamos a hacer es colocar una allow list de las aplicaciones que queremos que tengan acceso a Copilot. Aquí yo puedo poner tantas como yo quiera. Aquí he puesto solamente una, pero si yo tengo 20 aplicaciones que van a utilizar con Copilot esa misma instancia de SharePoint Embed, yo pongo ahí 20 URLs. ¿Ok? Cuando yo hago eso, si hago luego un select, voy a encontrarme con que tengo aquí el listado de todas las aplicaciones que van a poder utilizar Copilot dentro de ellas. Bien. Ya al fin tengo configurado el contenedor, tengo configurado el SharePoint Embed, tengo configurado el Copilot, tengo configurado todo. Maravilloso. No tengo interfaz de usuario. No tengo interfaz de usuario, olvídense. No hay cómo subir documentos, no hay cómo hacer nada en SharePoint Embed con una interfaz de usuario. No existe, la vamos a crear nosotros, ¿vale? Con lo cual, para gestionar todo lo que queramos hacer, tenemos que utilizar el Graph API de Microsoft. Para conectarnos, para subir documentos, para lo que sea, siempre tenemos que utilizar el Microsoft Graph API, ¿vale? Y luego está que tiene ciertas limitaciones. No le puedo subir todos los documentos que yo quiera. De momento, por ahora, solamente soporta este tipo de documentos. PDFs, documentos de Word, de Excel, de PowerPoint y algunos documentos de texto, como un TXT, un CSV, un Rich Text File, etc. La documentación dice que también debería soportar archivos de audio.wav y que debería soportar archivos de texto de, por ejemplo, código. Yo trabajo con código y lo que hice fue subirle archivos de C#, archivos de React, etc. No me hizo caso, ¿vale? Entonces la documentación no está del todo actualizada y lo que es el SharePoint Embed con Copilot todavía no indexa ciertas cosas, ¿vale? Imágenes, por ejemplo, no las va a indexar. Y tiene las mismas limitaciones, como os contaba antes, que los agentes declarativos que se conectan a un SharePoint. Si yo en mi PDF o en mi PowerPoint o en mi documento Word tengo imágenes, gráficos, tablas, eso no lo va a indexar. No voy a poder preguntar sobre ese contenido, solamente voy a poder preguntar sobre el contenido que es texto. ¿Vale? Entonces, he hablado un montón, hacemos una demo. Vamos a ver qué pasa por aquí. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es preparar una herramientita. La gente de Microsoft nos ha dado un código, un conjunto de códigos para preparar este tipo de herramientas. En este tipo de herramientas yo ya estoy logueado, ¿vale? Aquí pueden ver que está mi usuario. ¿Ok? Y esta parte que está aquí, con un circulito, eso es el Copilot. ¿Ok? Que lo que está es esperando a que yo le diga en qué contenedor queremos trabajar. Me voy a ir al listado de contenedores. Y aquí yo podría crear un contenedor. Ya tengo creado uno que se llama test. Recordemos que el contenedor está dentro del container type. El container type que yo creé de SharePoint Embed es simplemente para decir la parte de facturación, que es el trial, ¿vale? Dentro de ese container type es que yo voy a crear contenedores. Ya he creado uno, pero podría crear perfectamente otro. Lo puedo llamar demo. Y aquí le puedo poner contenedor para la demo. Esto puede tardar un momento. Lo que está pasando por debajo, y luego lo vemos un poco, si queda tiempo lo muestro en el código, lo que está haciendo esta aplicación React es hablando con un API que está en un Azure Function, y esa Azure Function a su vez está hablando con el Graph API, con el Graph API de Microsoft, para crear el contenedor dentro del container type. Si me meto en este contenedor, pues estará vacío, pero fíjense que ahora ya no tengo la ruedita girando, sino que se me ha cargado Copilot dentro de una aplicación web. Este es el Copilot de M365. Lo tengo embedido dentro de la aplicación web. Y voy a tener la misma o casi la misma experiencia de usuario que si estuviera con el Copilot de M365 en la aplicación sola o en su propia parte web. Si no hemos configurado todo lo anterior que os mostraba antes, esa ventana no saldría. Ahí me podría salir un error o simplemente todo en blanco. Y en el mejor de los casos, en la consola, ¿vale? Me saldría aquí que el mensaje que me dice, oye, no lo puedo cargar porque está aplicándose una política de CSP. Pero bueno, sí se ha podido cargar. Como esto tiene una integración muy buena con Office, pues me da la posibilidad, la librería me da la posibilidad de crear documentos Word, etc. Yo voy a crear aquí un documento, ¿vale? Voy a loguear. Esto me va a pedir probablemente el MFA. No, tuve suerte. Sin Copilot. No todo lo hace Copilot. Tengo que ser útil en algo, ¿no? En la Keynote dijeron que hasta no vamos a vivir, ¿no? Lo vamos a escribir y a leer.
que diga algo gracioso del evento. ¿Vale? Vamos a aceptarlo. ¿Vale? Esto ya estaría guardado. Lo que voy a hacer es cerrar el documento. Esto lo que voy a hacer es que lo voy a renombrar, porque no me gusta ese nombre de New Document. ¿Vale? Vamos a ver si lo ha renombrado. Perfecto. Y le voy a preguntar a Copilot a ver si es capaz de leer la información de este contenedor. A ver si ya lo ha indexado. Vale, me está hablando de otro contenedor que tengo para la demo, ¿vale? Que es en el que tengo otro tipo de cosas. No sé por qué no ha agarrado este. Puede ser que todavía esté tardando en indexarlo. No es inmediato. Así que me voy a ir al otro, que sí ya lo tenía preparado de antes, que es este que se llama test, ¿vale? Por aquí lo que voy a hacer es reiniciar la conversación. En este que tengo test, fíjense que tengo una imagen, ¿vale? Acá tengo una imagen, tengo un PowerPoint, tengo un PDF, tengo un Word y tengo un fichero de texto. Y lo que le voy a preguntar es, ¿de qué trata el contenido del archivo? ¿Cuántos de vosotros le dais formato a la conversación que tenéis con Copilot o con cualquier inteligencia artificial? No sé si estáis viendo que yo estoy poniendo aquí unas comillas simples. ¿Cuántos de vosotros hacéis eso? ¿Sí? ¿Por qué lo hacéis? ¿Por? No. En otros contextos es por eso, pero por esto no. Es mi jefe, por cierto, ya mañana voy a recoger el finiquito. ¿Por qué lo hacemos? Yo por darle, por marcar, por ejemplo, si le quiero decir nombres de columnas, por dejarlas separadas y que luego no... Vas bien, vas por buen camino. Porque es información. Le estamos diciendo a la inteligencia artificial que esto que te estoy diciendo no necesariamente es parte del lenguaje con el que te estoy hablando. Es otra cosa diferente. Y cuando uso la comilla simple estoy utilizando un tipo de información de Markdown, que es formato con texto típicamente que todas las letras tienen el mismo tamaño, monoespaciado, que habitualmente se utiliza para código, que habitualmente se utiliza para nombres de cosas. Le estoy dando más información que si yo me pusiera aquí de qué trata el archivo cuyo nombre es, no sé qué, ¿vale? Entonces eso ayuda a veces a las inteligencias artificiales a poder darnos unas mejores respuestas. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice ahora. Vale, estoy teniendo mala suerte y no me está encontrando el contenido del documento. ¿Vale? Si le digo esto sí me va a estar diciendo de que está en estos documentos de aquí. A ver si puedo conseguir que me diga algo de los de adentro. No quiere, está tratando mal hoy. Efecto demo. Vale, es porque no estoy logueado. Eso es lo que está pasando. Sí, ha perdido el token de logueo. Vamos a parar esto. Y vamos a hacerlo de nuevo. ¿Vale? Mientras tanto, mientras esto va levantando, vamos a ver cómo es la magia de todo esto. ¿Vale? Esta es una aplicación que está hecha en React y la parte más interesante es que la gente de Micro ya nos da un componente para meter dentro el Copilot dentro de nuestras aplicaciones web. Yo lo único que tengo que hacer es traerme este componente, meterlo donde yo quiera y configurarlo. Esa configuración realmente parte de dos elementos. La primera, tener una autenticación, un mecanismo de autenticación para poder pasarle mis credenciales al Copilot para que sepa quién soy yo, a qué cosas puedo acceder, etcétera, etcétera. Y la otra, el Container ID. El Container ID es el contenedor donde tengo los documentos que yo quiero que indexe. ¿Ok? Este código lo tenéis en el GitHub, luego os dejo el QR para que lo podáis ver. ¿Vale? Esto ya debería estar por levantar. ¿Vale? Aquí ha levantado. Me sigue diciendo esto. Lo que voy a hacer es que me desloguee y que me vuelva a loguear. ¿Vale? Sí. Elijo esta de aquí, mi contraseña, y me va a pedir el MFA. No, vale. Containers. Elijo el de test. Esperamos que cargue Copilot y le pregunto que me hable de los archivos que debería tener aquí. A ver si esta vez sí hay suerte y no me está ignorando. Vale. Ahora sí me está diciendo los archivos que tengo aquí. ¿Vale? Voy a ver si le puedo preguntar nuevamente de qué trata.
ahora sí lo hizo, ¿vale? Era porque se había perdido mis credenciales y por tanto la aplicación no era capaz de conectarse, pero me estaba dando un error que no es el que era. Fíjense que dice de que ese archivo es sobre un cuento sobre dos gatos, uno que se llama Max y uno que se llama Luna. Yo habitualmente las inteligencias artificiales soy como los soviéticos, les creo pero contrasto, ¿vale? Entonces me voy a abrir el archivo y vamos a ver si efectivamente es un tema de gatos. Si me dice que sí, fíjense que es un cuento de dos gatos muy especiales llamados Max y Luna. Vale, logró leer el archivo. Tal vez le puedo pedir un resumen corto del archivo Collab Days Madrid 2025-charla, pero no le voy a decir la extensión. A ver qué es lo que hace. ¿Vale? Bueno, en este caso me dice de que lo ha encontrado, me dice que es una presentación sobre la charla que estamos viendo ahora, ¿vale? Y me pone aquí las citaciones, ¿vale? De dónde lo ha sacado. Vemos que lo ha sacado del PowerPoint y lo ha sacado del PDF. Ha tomado en cuenta los dos archivos por el nombre porque no le he dado la extensión, ¿vale? ¿Qué pasa si yo me voy ahora al SharePoint? Si yo me fuera al SharePoint y tratara de buscar por estos archivos, me los encontraría, pero no los podría abrir, ¿ok? Voy a tratar de conectarme, a ver si puedo. Creo que no, es que aquí ya lo probé con la red de Microsoft y no me puedo conectar. Esa demo os la debo, ¿vale? Que no me voy a poder conectar a este SharePoint. Dicho eso, a nivel del código, lo único que tenemos que hacer es crear nuestra aplicación, traernos esta componente de Microsoft, ponerle la autenticación, ponerle el container allí y ya él automáticamente se va a conectar siempre y cuando hayamos hecho toda la configuración anterior, ¿vale? Me gustaría, para ya ir cerrando un poco, SharePoint Embed, como os decía, ya está listo para usarse en producción, pero hay que leer con mucho cuidado la documentación. Y la documentación no es fácil de leer. Por lo tanto, me gustaría dejaros aquí algunos recursos, ¿vale? Los dos primeros enlaces son los que explican de qué trata SharePoint Embed y cómo configurarlos. El segundo, el de cómo configurar el componente de React para que podamos meter Copilot dentro de nuestras aplicaciones y para que ese componente de React pueda leer el contenido de un contenedor de documentos de SharePoint Embed. Un pequeño vídeo de YouTube que explica un poco de qué va la tecnología y finalmente los que a mí me parecen que son los más útiles son los dos trainings que están al final, porque son los que nos van a enseñar cómo funciona esta tecnología, cómo se configura, qué limitaciones tiene, qué aspectos tenemos que tomar en cuenta. Y si os interesa, también quiero que sepáis que hay un City Tour que va a ocurrir en este mes, de hecho en Madrid, es el día 13 de junio. Es un evento que va a ser desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 13 en la hora de Madrid y tenéis que inscribiros. Ahí os dejo el QR o la URL para que os podáis inscribir. Creo que va a ser aquí en las oficinas de Micro, creo que también nos darán algo de comer, no estoy muy seguro, por lo menos eso es lo que dice el formulario, pero es una sesión para formar a la gente en cómo utilizar esta tecnología. Y finalmente, como os decía, si queréis el código para explorarlo con calma y queréis tener estas slides, ahí os dejo el QR al GitHub, donde lo podéis encontrar y estoy abierto a preguntas. ¿En serio? ¿Tan claro está? Porque a mí me costó esto mucho entenderlo, ¿eh? Bueno. Yo es off topic un poco. ¿Los contenedores de SharePoint Embed también se le puede conectar con Research? ¿Contra su Research? No soportan conectividad contra iSearch, ¿vale? Y de hecho la conectividad contra iSearch de SharePoint hasta donde sé todavía está en preview. Creo que por eso no se lo han metido, ¿vale? Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos utilizando lo estamos haciendo, esto sí creo que lo puedo mostrar. Si se dan cuenta, si yo me voy a la demo y trato de ver alguno de estos archivos, ¿vale? Trato de ver de abrirlo, por ejemplo. A ver si esto me lo hace. ¿Vale? Este aquí, que es de Word, sí me lo está mostrando y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo esta URL que está aquí. Ups, perdonad. Le estamos quitando esta parte que es como una especie de token, que dice aquí Access Token. ¿Ok? Lo estamos haciendo programáticamente para generar enlaces de documentos que están en el SharePoint Embed que podemos referenciar en nuestras aplicaciones RAG para que la gente que está dentro de la organización, cuando pincha en este enlace, le pida sus credenciales para ver el documento. Al hacer algo de este estilo, entra en funcionamiento todo lo de Purview, con lo cual sabemos quién ha podido entrar, si alguien lo llega a copiar, descargárselo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mismo es lo que utilizamos para poder leer la información que pueda estar en ese SharePoint Embed si nos lo queremos llevar a un Search AI, ¿ok? Pero como tal no hay una integración directa en este momento.
¿ok? Y como demo, yo le he borrado el token. Si yo me vengo aquí y lo meto, ¿vale? Fíjense que me va a pedir, no, aquí me lo cargó, pero porque me lo cargó, ¿qué hice que no, para que me lo cargara? Pero es que todavía tengo la sesión abierta. Vale, ahí me está pidiendo mis credenciales. ¿Vale? Entonces la idea de esto lo estamos haciendo, estamos utilizando mucho SharePoint Embed porque hay organizaciones que dicen, vale, yo quiero tener un conjunto de documentos, quiero poder explotar esos documentos con inteligencia artificial, quiero que la gente que recibe la respuesta vea la referencia, quiero que la gente cuando recibe la referencia pueda acceder a ese documento, pero no quiero que lo pueda hacer quien no tenga permisos. No quiero que ese documento se filtre de mi organización. No quiero que compartan este enlace que les sale en el Teams o en la aplicación web y lo manden por correo electrónico fuera de la organización y que alguien fuera de la organización vea ese documento. Entonces, para ese tipo de cosas, SharePoint Embed está funcionando muy bien. Integración con AI Search, todavía falta un tiempo para que eso llegue. ¿Ok? ¿Con documentos grandes te está funcionando bien o con mucho volumen de documentos? No, tiene las mismas limitaciones que podemos encontrar con los agentes declarativos de Copilot M365. Si un documento tiene más de... la memoria creo que me falla. Si un documento tiene más de 12.000 caracteres, creo que empieza la cosa a pifiar un poco. 20 páginas o 36.000. Eso, era algo de ese estilo, correcto. A ver, a nivel arquitectónico, la diferencia entre un SharePoint Embed y un SharePoint normal es cero. Simplemente que el Embed está facturándose hacia Azure, es un contenedor exclusivo para una aplicación y no tiene ningún tipo de integración con la parte de UI, la parte de interfaz de usuario de SharePoint. Es todo por código. La principal ventaja entonces de esto que sería tener totalmente aislado un SharePoint entero, ¿no? La idea es que tú puedas crear aplicaciones, si tú eres un ISV, tú puedas crear una aplicación que tú puedas vender y que se pueda instalar, porque todo esto se puede hacer con scripting, sobre un SharePoint de un cliente. Que tú puedas decir, tú tienes SharePoint, déjame venderte esta aplicación que corre sobre tu SharePoint, Vas a hacer un contenedor sobre el suyo, donde vas a tener capacidades de inteligencia artificial, integraciones con el Copilot, etcétera, etcétera. Incluso Sensitive Cloud. Entonces, al final tienes políticas sensitivas, todos los documentos que meten en redes se le van a aplicar las políticas. Exactamente. Porque tiene una compatibilidad absoluta. O sea, lo que tienes en uno, lo tienes en el otro. Y también piensa lo siguiente, en lugar de lo que hacemos hasta ahora, creas una solución en SharePoint, intentas quitar SharePoint por todos lados y a veces al principio haces una UX totalmente personalizada que coge todo lo que viene de SharePoint. Ahora sabes que es un contenedor, no es un sitio, pero es para eso, para soluciones verticales. Tienes control de versiones, tienes toda la funcionalidad. Tienes todo, todo. Lo que pasa que vas a tener que currártelo. Vas a tener que tú picar mucho del código de la parte del API Graph. Por eso la gente de Micro dijo, mira, te empiezo a dar componentes, te empiezo a dar librerías para que no tengas que sufrirlo tanto. Exactamente. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿No? Pues por allí. Sí. Son de NPM. Son de React. Haces npm install, el nombre del componentito, te vas a la página de npm, lo buscas y lo encuentras. ¿Vale? Pero esos son los del toolkit de Microsoft, ¿no? Correcto. Sí, puedo utilizar. Sí, tú puedes usar lo que quieras. El componente de Copilot sí creo que es solamente de Microsoft. ¿Vale? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, yo estoy súper contento de estar en esta sala porque siempre quise dar una charla aquí, así que voy a tomar un selfie. ¿Vale? Muchas gracias.